Contratación pública, programa 52. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. 12 de febrero de 2021, programa número 52. Programa, episodio especial, porque tenemos un invitado especial. Al hilo de los dos episodios anteriores en los que hablamos de la forma en la que los órganos de contratación establecen el presupuesto base de licitación de los contratos, tenemos con nosotros a un especialista y referente en este asunto. Vamos allá. La forma de calcular el presupuesto base de licitación de los contratos públicos es importante porque de su acierto, o mejor dicho, de su cálculo correcto, depende que el contrato sea interesante, sea asumible, sea interesante para nosotros, los contratistas. Desde el año 2018, la Ley de Contratos del Sector Público obliga a los órganos de contratación a cuidar de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. Y obliga también a que el presupuesto se desglose, que de algún modo se justifique su cálculo. Y es que cuando la ley obliga, en la administración no pueden mirar para otro lado, tienen que ponerse manos a la obra. Aunque en esta cuestión de los precios la verdad es que resulta difícil. Para ayudarnos a entender qué se hace y cómo se aborda esta cuestión, desde el otro lado, desde el lado de la administración, está con nosotros hoy Juan Carlos Gómez Guzmán, consultor de costes y precios de contratos públicos. Durante muchos años, Juan Carlos ha trabajado en el Ministerio de Defensa, en el área de contratación, coordinando auditorías y análisis de precios de contratos. Contratos de esos bien grandes y bien complejos. Aunque Juan Carlos lleva ya unos cuantos años en nuestro lado, ayudando a las administraciones públicas a calcular y controlar los precios de los contratos públicos. Es la persona idónea para que podamos acabar de tener una visión completa sobre este asunto. Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, buenos días, Luis. Encantado de estar hoy aquí contigo y poder participar en este programa tuyo. Fenomenal. Gracias por venir y compartir tu conocimiento. Y oye, tendrás que perdonar que haya resumido tanto tu currículum, porque la verdad es que tu experiencia, conocimientos, publicaciones sobre este tema, pues van muchísimo más allá, ¿no? Pero bueno, algo en algún momento tenía que cortar, así que digo, bueno, pues déjalo ahí. Que agradezco mucho tu presentación y ha sido muy, muy buena. Muy bien. Muchas Bueno, gracias. yo creo que lo mejor es que nos cuentes cuál es tu trabajo. ¿Qué haces? ¿Qué hace un consultor de costes y precios de contratos públicos? ¿Para qué te contratan los órganos de contratación? Bueno, pues fundamentalmente para ayudarles a describir o a implementar las cláusulas de los pliegos relacionadas con los aspectos económicos de la contratación. No solo el presupuesto a base de licitación, sino también cuestiones relacionadas con el valor estimado del contrato, aunque está muy íntimamente relacionado, o también con cuestiones relacionadas con los criterios de solvencia económica y financiera, que están vinculados al valor estimado del contrato, y bueno, pues cuestiones relacionadas también con los criterios de adjudicación, cuando se establecen criterios económicos para, bueno, de valoración objetivos para proceder a la valoración de las ofertas, en fin, todas las cuestiones relacionadas con los aspectos económicos y que, bueno, pues son muy novedosos desde el punto de vista de la actual legislación, que ya viene arrancando este nuevo enfoque desde la ya lejana ley de 2007. Vale, vale. O sea que realmente eres la persona de los números, que dicen, oye, esto, yo no sé qué hacer con esto, cómo ponerle número a esto, cómo ponerle el cascabel al gato, y te llaman a ti. Bueno, pues en este caso, bueno, pues me he especializado en esta área y bueno, pues sí, me están llamando para apoyarles y ayudarles y aconsejarles en esta materia. Hablando
de establecimiento del presupuesto base de licitación, de los precios, ahí directamente, cuando te llaman, ¿cuál es el caso más común? ¿No? ¿Cómo abordas? ¿Cómo haces tu trabajo? ¿No? Porque supongo que habrá tantos casos como situaciones y como llamadas, pero dicen, oye, que no sabemos ponerle un precio a esto. ¿Cómo coges tú, llegas allí y dices, bueno, pues ¿por dónde empiezas? Bueno, en realidad los órganos de contratación, por mi experiencia, ya cuentan con un precio límite que es lo que tienen marcado en su presupuesto. Entonces dicen, bueno, tengo tanto y esto es lo que voy a aplicar como límite máximo de gasto. La cuestión es que ahora la ley les obliga a que eso lo tienen que desglosar y como tú has dicho en la presentación de este programa, pues tiene que justificar los costes o bueno, cómo llegan al coste, o sea, al precio de licitación. Y bueno, pues ellos lo único que quieren ahora mismo, o el problema que se encuentran es que tienen que desglosar los costes y no saben cómo. Y deberían de hacer, en lugar de ser un proceso, digamos, deductivo, tenía que ser un proceso inductivo, es decir, partir de los costes y llegar al precio final. No empezar la casa por el tejado y luego decir, bueno, pues a ver ahora cómo desgloso para que no se me paralice el procedimiento de contratación. De manera que ahora la preocupación de los órganos de contratación está en en cómo desglosar los costes y que no les paralice los procedimientos, en lugar de llegar a un precio adecuado al mercado, a lo que normalmente se está produciendo en el mercado y se está vendiendo o se está... no sé Sí, si sí, me he explicado bien. perfectamente. O sea que fíjate, Sí, ¿no? Es decir, tienen un dinero y dicen, y dentro de este dinero me tienen que caber estas prestaciones. Y, y de alguna exactamente. manera hay que Y justificar, ¿no? Que esto es posible. que esto es posible, exactamente. Entonces, bueno, pues tampoco, a ver, lo que tiene que comprender, o lo intento yo hacer comprender a los órganos de contratación, es que el precio, el presupuesto base de licitación es un valor estimado, en el sentido que es un valor que les sirve para poder tomar decisiones de gestión. Y esas decisiones de gestión es el dinero que necesito o el dinero que van a necesitar para poder acometer la prestación que pretenden adquirir. Y que por ser un valor estimado, no es un valor exacto, sino que tiene que ser, no se busca la exactitud, sino se busca la mejor aproximación a esa valoración de lo que se necesita y lo que pueden adquirir en el mercado. Porque tienen que pensar que no solo es lo que ellos disponen, sino que también al contratista le puede resultar apropiado, adecuado o interesante el poder acudir a la adjudicación. Y no por el hecho de salir con una licitación van a poder van a tener una concurrencia adecuada, que es lo que se busca además en la licitación, que haya concurrencia o la mayor concurrencia posible. Entonces, el precio, el presupuesto base de licitación Ujú, debe de ser un instrumento de ujú, gestión para poder hacer lo que establece la ley, ujú. y es establecer el presupuesto máximo que puede el órgano de contratación comprometer. O sea, primero, la fase previa a la contratación, antes de iniciar el procedimiento, hacer el cálculo de los costes del- de producción del bien o servicio que pretenden adquirir y a partir de ahí, pues hacer una estimación del valor del presupuesto base de licitación, que va a ser luego el presupuesto base de Claro, licitación. porque muchas veces parece que hay un deseo y un dinero y se acabó. O sea, no se establece tan siquiera un alcance detallado, ni se coteja que ese alcance detallado se ajuste al precio, un poco se hace como Dios da a entender, ¿verdad? A ver, lo primero es que la ley, desde mi punto de vista, tampoco define lo que es el precio de mercado. Mm, El precio de mercado mm, mm, lo deja indeterminado y además indeterminado diciendo, bueno, pues como ya lo ha definido, se supone, la teoría ujú, económica,
Pues es la teoría económica quien está definiendo lo que es precio de mercado. Pero el precio de mercado que define la teoría económica es el precio en competencia Claro, perfecta. Y claro, en competencia perfecta no se da en la no, contratación pública. Entre otras cosas porque, bueno, pues hay nada más un comprador y aunque hay claro. múltiples vendedores, pero en competencia perfecta hay múltiples compradores y múltiples vendedores que tienen ambos libertad para entrar y salir del mercado y no hay barreras de entrada y una serie de cuestiones que aquí sí que hay en la contratación pública. Aunque las barreras de entrada en el mercado público se intentan evitar por la concurrencia, lógicamente. Pero sí que la administración tiene unos costes de transferencia a la hora de poder hacer una contratación. Entre otras cosas, esos costes de transferencia son las propias limitaciones o las propias exigencias que está poniendo en los pliegos de cláusulas administrativas. Por ejemplo, las de tipo social o las de tipo medioambiental, que eso es un coste para la administración y lo está introduciendo y eso limita la competencia, digamos, a ver, la competencia, el término competencia perfecta como lo define La teoría económica. la propia teoría económica, sino que, bueno, solo algunos de los contratistas pues son los que tienen las certificaciones de calidad necesarias que se le puede exigir, por ejemplo, las ISO o, bueno, por las condicionantes de tipo medioambiental, etcétera, que se están introduciendo en la contratación pública. Entonces, el mercado, como dice, el mercado en competencia perfecta o el precio de mercado, como define la teoría económica, no es el que se da en la contratación pública. Entonces, yo lo que les intento transmitir a los órganos de contratación es que ese precio de mercado tiene que estar basado en el coste de producción y que tiene que ser consecuente con lo que al contratista le cuesta producir ese bien o servicio. Y ese precio de mercado tiene que corresponder al valor de lo que sale de las manos del contratista, que ese sí que está en el mercado más próximo a la competencia perfecta que en el Está mercado claro. público. Es muy interesante esto que apuntas, que claro, es decir, se define, es que este ir más allá es buenísimo, porque claro, se define, por un lado, sí, mira, yo necesito esto, y el dinero que tengo es este, bien, se intenta casar, ¿no? Ese alcance del contrato o de lo que se necesita con el presupuesto, bien, pero claro, es que a partir de ahí, de ese momento, empiezan a aparecer muchas cosas, pues sí, claro, como obligaciones sociales, obligaciones ambientales o criterios de adjudicación, que todo eso cuesta dinero. Es decir, es que es imposible. O sea, es que todo cuesta, todo, absolutamente todo cuesta dinero, ¿no? Menos respirar, ¿verdad? Es que decir, oiga, usted valora o me obliga a que cumpla tales criterios medioambientales, pero no los paga. Y entonces usted debe tener en cuenta también en su presupuesto que si quiere que las cosas se hagan así, hay que pagarlo. Cuando nosotros vamos a la frutería, hoy es viernes y a mí me toca ir, a mí me ofrecen, esta es ecológica, aquella no. ¿Qué manzanas quieres? Claro, hay una que por la que pagas más dinero y dice, no, no, pues me pones la manzana ecológica hoy, ¿no? Es decir, pero yo sé que voy a pagar más dinero por esto, ¿no? Y es verdad, ¿no? De alguna manera, en este caso no se da. Esto es muy interesante, ¿no? Esa miopía quizá, ¿no? Es decir, oye, no veo más allá. Tengo este dinero, tengo este alcance y además quiero que sea socialmente responsable y medioambientalmente óptimo. Tremendo. Hay además una inercia muy, bueno, tradicional de muchísimos años en que, bueno, pues estas cuestiones pues son difíciles de cambiar el rumbo. Es decir, esto es una gran nave, un gran barco que va por el océano y desde que el capitán da orden de que torcer el timón para virar, pues hasta que empieza a virar el barco, pues tarda, tarda, Claro. tarda tiempo. Y bueno, pues poco a poco se va tomando conciencia bueno, pues que el, el presupuesto base de licitación es un presupuesto límite de gasto que hay que calcular o hay que evaluar antes de iniciar la Vale, licitación. claro. O sea que tu resultado, o sea, al final veo que te iba a preguntar, ¿cuál es el resultado de tu trabajo, Juan Carlos? Bueno, pues poner un poco de cordura en todo esto podría resumirse, ¿verdad? Es decir, Intento, intento poner un poco de cordura y a quien, bueno, pues me llama, pues intento de convencerle o persuadirle
de cómo tiene que iniciar la contratación o cómo tiene, por dónde, por los pies de la contratación, antes de hacer bueno, por la aprobación del expediente, pues que hay un trabajo previo, pues muy arduo, el que hay que hacer para poder hacer una contratación Claro, exitosa. así. Y desde mi punto de vista, esto es contratación estratégica, o es una estrategia fundamental para llevar a cabo una buena Claro. contratación. Claro. No, no, está claro, ¿verdad? Porque al final, en condiciones normales en el mercado, pues nosotros cuando vamos a comprar algo pedimos precio y aquí es justo al contrario, ¿no? Primero conocemos el precio y luego tenemos que ofertar. Y eso es verdad que en muchos casos resulta chocante. Te tienes que ajustar ahí unas cosas que no, que a veces sí, a veces no. Y cuéntanos, ¿qué dificultades encuentras cuando haces tu trabajo? Por parte de los órganos de contratación y también por parte de las empresas, porque bueno, supongo que todo el mundo anda un poco despistado cuando se trata de afinar costes. Bueno, pues la dificultad con la que me encuentro es que en los órganos de contratación, las personas que se dedican a preparar la contratación y la gestión de los contratos, pues la formación de estas personas o el perfil profesional de estas personas es fundamentalmente jurídico. Entonces, se han encontrado con que la ley ahora les requiere obligatoriamente a realizar el desglose de los costes en el presupuesto base de licitación, y se encuentran con que no saben cómo hacerlo porque, bueno, pues no tienen formación contable ni, por supuesto, ni de contabilidad externa de las empresas ni de contabilidad de gestión. Y bueno, pues preguntan cómo voy a desglosar el precio de un contrato si no sé cómo las empresas realizan el desglose de sus costes o cuáles son los costes de las empresas. Es que me tengo yo que ir a las empresas a preguntarles que me digan cómo desglosan los costes o cuáles son sus costes. ¿Cómo sé yo cuál es el coste de fabricación de un bolígrafo o de un ordenador que tengo que adquirir, de un suministro? No lo sé. Entonces, bueno, pues esa es la primera dificultad que se encuentran, y bueno, pues que como es imperioso el que tengan que hacer ese desglose, pues yo intento ayudarles a través de una metodología que, bueno, pues que les proporciono, Sí, vaya. de alguna manera tratas de poner el cascabel al gato, ¿no? Es decir, oye, porque entiendo que resulta complicado partir de cero y claro, algo tenemos que tener, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que les ofreces es un punto de partida para que sin mucho esfuerzo, porque es que a mí se me antoja el esfuerzo titánico. Creo que ni muchas empresas tienen claro, ¿no? Y luego nos vas a contar. Un nivel tan detallado, ¿no? Desglose de sus costes, ¿no? En según qué servicios, incluso en según qué productos, ¿no? Oye, compro tanto, vendo a cuánto y ya está. O mira, hemos echado tantas horas y ya está. Y de alguna manera, claro, tener un método, ¿no? Que la administración diga, oye, ¿pero qué tengo que hacer, no? Pues bueno, porque si hay que hacer un estudio pormenorizado, esto vale mucho dinero. Esto no es gratis. Y tener un método para hacer esa aproximación, por lo menos concilia, ¿no? La justificación, que veo que es lo que preocupa a los jurídicos y a la gente que tiene que dar cumplimiento a la ley, pero también que esa justificación sea coherente con lo que está pasando en el mercado, con lo que está pasando en las empresas y que el contrato finalmente pues tenga sentido, ¿no? Es decir, oye, mira, lo que están pidiendo por este precio tiene sentido o de alguna manera está ajustado y es admisible. Y esta metodología, Juan Carlos, como de alguna manera, a grandes rasgos, ¿qué hacéis? ¿Cómo abordáis todo esto? Sí, esta metodología está basada bueno, pues en obtener datos financieros que proporciona la Central de Balances del Banco de España, pero claro, son datos financieros extraídos de la contabilidad externa de las empresas. Y estos datos financieros, en principio, no tienen nada que ver con los datos de costes o de la contabilidad Claro. analítica. Aunque bien es cierto que las empresas utilizan, o en la contabilidad analítica se utilizan los datos financieros de la cuenta de pérdidas y ganancias y del balance
de la Sí, contabilidad externa para transformarlo en contabilidad de claro, gestión. Pero esta relación no es claro. inmediata, sino que, bueno, pues necesita un proceso de transformación y como los datos que proporciona el Banco de España son estrictamente Claro. financieros, no son utilizables directamente en la contabilidad analítica. Por lo tanto, hay que hacer un cierto proceso de transformación o, si queremos llamarle, manipulación Ajá, sana para poder claro, transformar esos datos claro. en datos de gestión o que puedan ser útiles para los órganos de contratación a la hora de Eso te desagregar iba a el decir, presupuesto. desagregar, inferir en base a datos demasiado generales, ¿no? Ahí es donde está la ciencia de todo esto, ¿no? En conseguir, partiendo de aquello, tratar de hacer una aproximación pues más sensata. Claro, porque lo ideal sería que los órganos de contratación en la fase previa a la contratación hicieran las oportunas consultas preliminares del Claro, mercado, consultaran a las claro, empresas y pidieran a las empresas datos de claro, gestión. Aquí es un poco también va con, enlazando un poco con el inicio de tu pregunta. Y bueno, ¿y las empresas qué tienen que dar? Bueno, pues las empresas también tienen que estar preparadas para dar o poder proporcionar al órgano de contratación o a datos de su gestión, de su contabilidad claro, analítica. Y no tendrían que estar cerrados a no poder proporcionar esa información, porque ahí lo que se está buscando es o se debe de buscar una simbiosis entre los productores o los contratistas y los órganos de contratación para poder obtener los mejores productos y servicios a los precios claro, adecuados. De manera que los órganos de contratación, en las consultas preliminares del mercado, deberían o sea, consultar y obtener información y datos reales de la contabilidad de gestión de las empresas para poder luego hacer ellos sus previsiones claro, de lo que decía anteriormente, de evaluar y poder estimar adecuadamente el presupuesto a base de claro. licitación. Como eso actualmente no es posible, pues hay que llegar a la desagregación de costes pues a través de una metodología indirecta que es con los datos financieros que proporciona el Banco de España con esa transformación de datos y esa manipulación y unas hipótesis, bueno, pues que tiene que ser razonables y que basado en las, bueno, pues en las cuentas de resultados de las empresas, pues se obtiene esa desagregación Bueno, de los costes que deben de absorber los contratistas, claro. las empresas, los contratistas con el precio de venta. La verdad es que por lo menos empezamos a tener magnitudes claras, ¿no? Es decir, tenemos bloques claros. Oye, pues gastos indirectos se puede saber, gastos directos se puede saber. De alguna manera permite tener, pues por lo menos una aproximación mayor que partir desde, bueno, pues por donde nos da el aire. Mira, yo mi experiencia en cuanto a esto, yo lo he intentado todo en control de costes. Cuesta mucho dinero. Yo entiendo, por ejemplo, las empresas, si quieres llevar un control de costes exhaustivo, tienes que dedicar mucho tiempo, tienes que dedicar recursos, horas, personas, lo que sea, ¿no? Pero tú tienes que dedicar recursos a saberlo. Y hay muchas veces que se aplica la ley de los rendimientos decrecientes, ¿no? Llega un momento que dices, bueno, es que claro, es que me voy a gastar más dinero sabiendo lo que gano que ganando lo que gano, ¿no? En un momento dado, ¿no? O voy a crecer mi coste de estructura para tener un dato que, bueno, que es relevante, que me ayuda y me guía, pero que en un momento dado no es determinante y que por la ley de los grandes números yo conozco, ¿no? Y sé que me estoy moviendo y que estoy en línea con mi competencia, etcétera. Entonces, claro, es verdad que las contabilidades que las empresas volcamos al registro mercantil no reflejan nuestra estructura de costes ni lo que hacemos, ni dejamos de hacer, ¿no? Para conseguir entregar nuestros productos o nuestros servicios. Pero también es verdad que tener y mantener una contabilidad analítica exhaustiva y en fin, ¿no? O suficientemente precisa como para poder aportar a grandes rasgos información. Porque fíjate, ¿no? Si a mí me preguntaras como contratista, yo no sé si te abriría mis libros. Ahora bien, si a mí me preguntaras, me aseguraría de que tú estuvieses manejando costes asumibles. O sea, una cosa es que no te contase todo, pero también te contaría decir, oye, mira, es que por ese dinero no lo vas a hacer, ¿no? Ahora, cualquiera se puede poner en esa situación. Cuando alguien te pregunta, oye, pues quiero hacer tal cosa y tengo 10.000 euros. No, pues vas muy mal, ¿eh? No te lo plantees. O sea, esto empieza en 15.000.
lo que me estás contando. Ya vamos a ver con detalle. Pues por lo menos en ese orden de magnitud, si conseguimos ya que haya una cierta conciliación, hombre, ya me parece un trabajo interesante, ¿no? Porque, pues eso, ¿no? Pues porque todo el mundo lleva las cuentas, pues como las lleva, unos las llevan mejores. Claro, tú eres el de las cuentas, para ti esto es esencial, ¿no? Pero de alguna manera tienes que meter todo eso en una coctelera y ofrecer un resultado que sea, pues acorde, que cumplir, ¿no? esa exigencia de la ley, de decir, oye, pues es que hay que justificar, pero por otro lado hacer que el contrato sea, hombre, esto se pueda acometer, ¿no? Que el contratista lo vea y diga, bueno, pues ven, por aquí van las cosas, bien, podemos estudiarlo, ¿no? No directamente decir, pero ¿dónde van? ¿No? ¿Qué están pidiendo por este dinero? Imposible, ¿no? Que es un poco lo que habría que evitar. Oye, una cosa, Juan Carlos, mójate un poco. Cuéntanos tus impresiones, ¿no? Tu perspectiva después de haber trabajado desde dentro y estar asesorando a distintas administraciones. ¿La inquietud sobre este tema va más sobre dejar la cosa vestida, dejar la cosa aparente, o realmente la cosa está evolucionando hacia tratar de que haya un cierto ajuste, ¿no? Entre lo que pedimos y lo que hay, además de, por supuesto, cumplir la ley, ¿no? ¿Hay inquietud ahí en ese sentido de tratar no solamente cumplir la ley, sino que, oye, vamos a ver si conseguimos que todo esto vaya bien? Pues mi percepción es que la administración se ve impelida o se mueven y se ve impelida por la exigencia de la ley. Es decir, lo que, si la ley establece algo que es Claro, voluntario, pues no se mueven, no mejor hago nada. no hacerlo. O sea, ¿o para qué lo vamos a hacer si Claro, no me obliga la ley? Pero como en el presupuesto a base de licitación sí que les obliga la ley a hacer la desagregación de costes, y actualmente, pues bueno, pues ya se han encontrado muchos órganos de contratación con, con recursos en el sentido bueno, pues que si, sobre todo al principio, que no habían hecho la desagregación de costes, tenían que, se les paralizaba el procedimiento, pues se han visto impelidos a tener que hacer la desagregación de costes. Claro, se encuentran con que si eso, cómo lo están haciendo, es claro. razonable o no. Y bueno, pues la referencia inmediata es irnos al contrato de obras, porque en el Mm, contrato de obras, en el reglamento, ahí en los artículos 130 y 131 dicen como, bueno, se supone que dice o establece los elementos o los criterios para el cálculo de los costes del contrato de obras. Y ahí lo único que hay es una relación de elementos de costes que son imputables a las obras. En el artículo 130 ujú, establecen por los materiales y la mano de obra directa y, bueno, pues otros ujú, gastos como son incluso las ujú. amortizaciones, o habla de una serie de elementos de costes Claro, que lo único que hace es una relación, pero no es una norma de cálculo de costes. Y para los gastos generales, pues dice, pues bueno, pues entre el 12 o el 13 y el 17%. Y luego un 6% de beneficio industrial. Y bueno, pues eso claro, no realmente no responde a una metodología de cálculo de costes. Entonces, bueno, pues ahora mismo los órganos de contratación, o hasta ahora, por lo que de estaban haciendo obras, era fijarse en lo que establecía el contrato de claro, obras, pero para suministros y servicios no sirve. No sirve. Entonces, bueno, pues claro, la claro, preocupación es quizá cubrir el expediente, pero también poco a poco, también debo decir que poco a poco, también empiezan a pensar, bueno, pues que las cosas están cambiando y que deben de hacerse las cosas de otra manera. claro, claro, También, modestamente, intento hacer esa labor claro, de persuadirles de que las cosas hay que hacerlas de otra manera. Y bueno, pues a través bueno, al preguntarme cómo puedo desagregar los costes, yo intento introducir mis mensajes, claro, como digo, para persuadirles, decir las cosas las tenéis que hacer de otra manera. Y tenéis que pensar que esto de los costes, o esto de la contabilidad de gestión, bueno, pues es una faceta o una área profesional que también deben asumir y deben tener para comprender a las empresas y comprender la claro, información
financiera y de gestión que manejan las empresas. Y saber qué le tienen que pedir a las empresas. Y persuadir también a las empresas de que no se resistan a Claro. entregar esa documentación o esos datos, porque también van en beneficio de ellos. Es decir, que Claro. aquí tiene que haber una, como decía antes, una simbiosis entre empresas y administración y una colaboración, Ajá. lo que se llama contratación de libro abierto. O, bueno, pues hacer sí, contratos de libro abierto donde se colabora y no se está bueno, que no son una lucha entre dos partes, sino que hay dos personas que se juntan o dos entidades que se juntan Oh, esto para sería conseguir perfecto si un fuese así. producto y el mejor servicio para los ciudadanos, claro. Estamos lejos a eso. No obstante, yo creo que, Ojalá, hombre, por lo que dices, pero podemos ser estamos muy lejos de optimistas, ¿no? llegar a eso, yo creo, Porque la todavía. ley obliga, porque empieza a despertarse esa sensibilidad, porque aunque sea un transatlántico esto, no se consigue hacer un viraje de rumbo en cuanto a cualquier cosa fácilmente, pero yo creo que nos podemos permitir ser optimistas. Bueno, nos podemos permitir, pero moderadamente. Claro. Y pensando que esto no va a ser pasado mañana, sino esto es una labor de mucho tiempo y, bueno, pues de concienciación, tanto por parte de la propia administración y de los propios eh, trabajadores de la administración. También, ¿por qué no decir?, del poder político, para ir introduciendo en la ley o en los reglamentos instrucciones o normas reglamentarias para poder establecer metodologías de procedimientos de actuación en la contratación pública y por parte de las empresas bueno, pues que Claro. necesitan de la administración porque el sector público en España es el 20% del PIB bueno, pues necesitan colaborar y la administración necesita la colaboración de las empresas para poder obtener los bienes y servicios para los ciudadanos. Por tu conocimiento y también por tu experiencia, Sí, pues claro, tú tienes una visión y un conocimiento muy amplio, ¿no?, sobre el cálculo y el control de costes. ¿Cómo ves a las pequeñas y medianas empresas en cuanto a todo esto, ¿no? De conocer, controlar sus costes? Porque yo aquí veo que puede haber dos carencias, ¿no? Por un lado, tener conocimiento puramente o tener un método ¿sabes? Ponerle otra vez el cascabel al gato, pero ya dentro de las empresas. En los contactos que tú tienes, en las consultas preliminares, cuando hablas con las empresas, ¿dónde les ves más faltos? ¿En conocimiento o en método? ¿O en consistencia? ¿O en perseverancia? ¿Dónde ves? ¿Cuál sería tu foto del sector privado en cuanto a esto? pues quizá me equivoque, no voy a puntificar, no lo pretendo. Pero sí que la pequeña y mediana empresa, el pequeño y mediano empresario, sobre todo, está volcado bueno, pues obtener con el valor de la venta el, eh, el dinero suficiente o los ingresos suficientes como para poder cubrir todos sus gastos. Y todos sus gastos no son costes. Es decir, solo al coste del bien y servicio, de los bienes y servicios va aquello que puede ser imputable y razonablemente es Ujú, imputable. Es decir, recientemente digo, de ujú. 2015, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha establecido una instrucción por la cual las empresas deben Ajá. determinar o calcular el coste de producción. Y las empresas no calculaban hasta entonces el coste de producción Vale. conforme establece el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. A ver, me explico. Eh, las empresas, fundamentalmente, o el pequeño y mediano empresario, lo que llevaba era una contabilidad de gestión Ujú. basada en lo que es, en contabilidad de gestión se denomina coste directo. Es decir, ellos sabían sus gastos de personal y el costo de los materiales. Bueno, pues nada más Claro. imputándoles un recargo del 30, del 40, del 50%, decían, con esto saco el precio de venta y establezco el precio de venta al mercado y con esto, bueno, pues absorbo con el precio de venta Mm, todos los gastos mm, que tengo en la empresa y claro. todavía me puede quedar algo en el No. bolsillo. Y con eso se conformaban, pero eso no es suficiente. No es suficiente ni para una gestión, digamos, competitiva de las empresas,
ni para poder proporcionar los Ujú. datos que quizá en un futuro más o menos próximo o lejano les pueda empezar a De la requerir. administración. Hombre, es interesante que todo el mundo sepa que tampoco hay que ser muy creativo, que hay plantillas, que hay personas que han establecido unas, de alguna manera podríamos decir una plantilla, efectivamente, ¿no? Decir, oye, no, hay modelos. Hay un modelo que todo el mundo puede seguir para intentar conocerse mejor, conocer sus costes, ¿no? Entiendo que, pues es lo que decíamos antes, muchas veces el esfuerzo que tiene crear y mantener un sistema de control de costes a veces no se compensa, ¿no? Pero bueno, pero oye, si hay métodos, si hay alguna directriz, pues al final acaba siendo una tarea de recopilar datos y colocarlos en una hoja de cálculo e ir controlando cómo van las cosas, ¿no? Y puede llegar a reducirse a eso, ¿no? Porque claro, por lo que cuenta la gente va un poquito, pues eso, cuenta en un papel, ¿no? Rápidamente, mira, tanto compro, tanto vendo. Esto es, ahí hay una oportunidad de mejora para todos. Sí, desde luego, lo que deben Sí, de entender las empresas bueno, las grandes claro, empresas tienen en sus departamentos financieros claro, su departamento, una sección claro. para el control de gestión. Y tienen desde luego una contabilidad analítica Tremendos, y claro. uno formalizada y tienen unos cuadros de mando muy potentes que les van Se lo pueden informando, permitir. Claro, bueno, pues de todas claro, las eventualidades de la gestión. Claro, se lo pueden permitir. Las pequeñas empresas, pues, bueno, lo- les pasa un poco como a la administración, es decir, a las pequeñas empresas, ¿qué me exige la ley? Pues que lleve una contabilidad y que entregue los libros en el registro mercantil en tales fechas y que tenga que presentar la contabilidad conforme bueno, pues establece el Plan General de Contabilidad y tenga que cumplir con mis obligaciones fiscales y tenga que, bueno, pues cumplen exactamente con eso, pues eso hago y ya está, pero claro, y la claro, contabilidad de gestión, pues es una cosa interna de querer mejorar claro. y de querer ser, bueno, pues más productivo y más eficiente. Y me proporciona los datos, Sí, sí, sí. bueno, que tampoco hace falta que sea una contabilidad de gestión tan exhaustiva como las grandes empresas, Claro, pero un pequeñito cuadro de mando, como tú apuntabas, en una hoja de cálculo, o con unas cuestiones, unos pocos datos que obtienes de tu contabilidad externa, o contabilidad oficial, la contabilidad externa, que es la contabilidad oficial, bueno, pues puedes claro, trasladarlo, puedes tener datos sobre consumos de recursos y puedes darte cuenta que no todos tus productos tienes por qué venderlos al claro, mismo precio o tienes por qué imputarlos el mismo porcentaje claro, claro. de recargo sobre el coste directo, que es lo que se hace ahora. Sobre en este caso el coste de mano de obra directa o de los materiales, sino que te puede permitir, porque eres más eficiente en unos que o en otros, pues Sí, imputarles sí, sí, sí. menos costes, Claro. porque Ese menos costes, conocimiento, digamos, de la claro. estructura o de los generales Muy de bien, fabricación. esto es, ahí llegamos. Es que te convierten en más competitivo porque dicen, mira, aquí tengo más margen, aquí no tengo tanto margen, en fin, uno puede hacer muchos movimientos, claro, es que te convierten en más competitivo. Yo creo que esto es clave hoy, para todo el mundo, ¿no? Es decir, y es muy curioso, ¿no? Es decir, podemos decir, mira la administración, es que esto es joder, pero si es que las pequeñas y medianas empresas también hacemos esto, ¿no? Es decir, oye, ¿qué me obligan? ¿A que lleve una contabilidad? Vale. ¿A que deposite las cuentas el día 30 de julio, me parece que es, ¿no? Si el 30 de julio en el registro, pues venga, pues yo las deposito, lo que haga. Bueno, de hecho, todo esto, la mayoría de la gente se lo delega al gestor. Es decir, y no me cuentes penas, ¿no? Es decir, tú me llevas ahí y el gestor hace lo que puede, ¿no? Y sí que es verdad que tener un control, pero fíjate, un control con un método, es decir, basado no en que no hace falta abrir una hoja de cálculo, un libro nuevo y empezar ahí a crear, sino que, oye, que hay plantillas y que hay formas de llegar a eso de una manera pues normal, sensata. De hecho, tú tienes experiencia en el sector privado, o sea, tú sabes perfectamente también, ¿no? Que Sí, pero hay también software específico de control de gestión, al igual que llevan que lleva la contabilidad externa, pues es software, ya que has comprado o han uh-huh, adquirido el software para llevar la contabilidad externa o lo lleva su gestor, pues tienen módulos que no les puede costar tanto que lo tengan enlazado para poder obtener datos claro, también de gestión de su control de gestión, datos de contabilidad claro. analítica Sí, sí. que realmente no es tan costoso.
sino, o sea, en términos monetarios, en términos del precio, que por un poquito De más pueden cálculo, tener claro. esas aplicaciones o hacérselo en una propia hoja de Excel. Pero claro, la cuestión es el esfuerzo y el sentarse y el arremangarse para poder obtener esa Bueno, información. esto, mira, yo lo entiendo perfectamente porque te voy a contar. Es decir, yo me obligo, o sea, tengo un compromiso con todas las personas que escuchan este podcast de que cada semana hay un episodio. Ese compromiso es lo que a mí me lleva a que efectivamente todas las semanas esto ocurra. Si no existiera este compromiso, que yo me he impuesto, ¿verdad? Pues claro, es que pues habría un episodio cada cuando pudiera. Y claro, cuando hablamos de este tipo de contabilidad de gestión o de controlar esto, claro, esto es una cosa que no tienes por qué hacer, que haces voluntariamente y que nadie te obliga a hacer. Que es verdad que te ayuda, que mejora tu competitividad. Es como hacer deporte, como tantas otras cosas que hacemos de manera voluntaria en muchos casos, ¿no? Y que nos cuestan un sacrificio. Bueno, pues esto vendría a ser esto, ¿no? Realmente no sé si hay que tirar de fuerza de voluntad, o más bien lo mejor es tirar de hábito, ¿verdad? Pero hay que construir un hábito de control, hay que construir un hábito de control de gestión, de apuntar los numeretes y de revisarlos, porque claro, de manera natural lo que sale es la contabilidad que hay que depositar el día 30 de julio, que como es obligado, a esto no se escapa nadie, ¿no? Y hay que salir un poquito quizá de ese círculo. Vale, no, fenomenal. Yo creo bueno, nos has dado un punto de vista interesante, ¿no? Porque nos cuentas cómo ven las cosas desde dentro. La verdad es que todos nos lo podíamos imaginar, ¿eh? Pero había que constatarlo también bueno, que las cosas realmente, que la ley manda bueno, y que es verdad, ¿no? Que hay muchos pliegos en los que ha habido problemas porque el precio hay que determinarlo y tiene que ser consistente y coherente, ¿no? No hemos hablado, pero que bueno, que lógicamente la ley manda, ¿no? Que los salarios tienen que estar adecuados. Yo tengo de esto muchas anécdotas, ¿no? Muchos casos, ¿no? De que salarios no adecuados, ¿no? Esto es tremendo. Hay una cuestión, si me permites, ahora que sacas a colación los salarios, y es que, bueno, pues la ley establece o hace referencia a que los salarios tienen que ser adecuados al convenio. Bueno, no, establece un límite que realmente está estableciendo un límite que no se puede, los salarios no pueden ser inferiores a lo que está establecido en los convenios sectoriales o el convenio colectivo sectorial. Entonces, yo también en esto persuado Claro. a las órganos de contratación que estos salarios es un suelo. Es decir, evidentemente a los trabajadores no se les Uh -huh, puede uh -huh, pagar por parte de las empresas menos de lo que establece el convenio colectivo. Pero uh bueno, hay -huh, contratos o determinados tipos de contratos en servicios en los cuales los salarios que se pagan efectivamente uh o en efecto a -huh, los trabajadores están muy próximos o pegados uh al -huh. convenio laboral. Es decir, no se les paga más que el salario mínimo interprofesional o lo que está establecido en el convenio. Pero hay otro tipo de sectores o otro tipo Del bueno, pues convenio. que los salarios están bastante alejados o bastante Claro. despegados de lo que establece para esa categoría profesional el convenio. Entonces, pues no se tienen que regir para establecer el presupuesto a base de licitación, el presupuesto del Claro. contrato, lo que establece Claro. el convenio sectorial, sino Claro. se tienen que ir al mercado. Entonces, ¿al mercado cuál? Al mercado de trabajo. Y yo les indico que consulten a empresas especializadas o que obtengan la información de empresas especializadas en recursos humanos que hacen estudios salariales pues por área, bueno, pues por Uh -huh, sector o por las capacidades uh de los -huh. trabajadores, o por su experiencia, o por el sector Ajá. de la industria, o sector industrial, o geográfico, al ámbito geográfico, porque, por ejemplo, un ingeniero por poner un ejemplo, un ingeniero de mucha experiencia y de mucha, en fin, o de gran cualificación, pues su salario en Claro. el mercado laboral normalmente Sin duda. está muy alejado de lo que Claro. establece esa categoría profesional en el convenio colectivo sectorial. Entonces, donde se tienen que fijar es en eso, ¿no? En lo que paga realmente la empresa. Y además que en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en Sí. las condiciones técnicas del contrato, Sí. están exigiendo a un Y trabajador experiencia. especializado o a un profesional Sí. con determinada especialización Claro. y que no Eso puede cuesta ser otro, dinero, y ¿eh? experiencia, y que no puede ser otro inferior.
Y eso cuesta dinero. Claro. Cuesta dinero, eso es coste realmente para las empresas. Entonces, tiene que cambiar esta filosofía Claro. de... Bueno, no sé, ¿verdad? Yo creo que podríamos resumir que está bien, ¿no? Esto empieza a ser algo que es relevante, que todo el mundo atiende, se fija. Que veo que es un problema para todos. Veo que es un problema, realmente existe un problema, porque que cuadren las cuentas siempre es difícil, ¿verdad? Pero bueno, estamos en el camino para que todo esto sea así por parte de todos, ¿no? Pues por parte de la administración y también por parte de las empresas en esa labor de autoconocimiento y de control de sus costes que yo creo que independientemente de todo, de la contratación pública y de lo que desde el sector público se les pueda requerir, siempre conviene conocer bien dónde estamos y cuáles son nuestros costes, desde luego. Muy bien, Juan Carlos, pues muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimientos con nosotros, ¿eh? Yo la verdad es que estoy seguro de que si la administración cuenta con profesionales como tú, como con toda esta cuestión del establecimiento del presupuesto base de licitación, va a mejorar mucho. Muchas gracias, Luis, por haberme invitado a tu programa y bueno, pues que estoy a tu disposición y Estupendo, seguro que habrá ocasión de que nos volvamos a ver. Pero de momento dime, ¿dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere ahondar sobre el asunto de costes, ¿vale? ¿Dónde tu página web, LinkedIn? Dime. sí, mi página Ajá. web es www.auditoriadecontratos.com y también mi blog, que es Uh-huh. auditoriadecostes.blogspot.com y ahí está el contacto y a través de ahí Muy pues me bien. puede, bueno, también en LinkedIn a través de mi nombre, Juan Carlos Gómez Guzmán, Ajá. y también a través de Twitter, Auditoría de Cont, en Twitter también me pueden encontrar. Y hasta aquí el programa de hoy. En el próximo programa, en el próximo episodio, hablaremos sobre qué pasa cuando una licitación queda desierta. Cuando nadie presenta oferta porque quizá el presupuesto base de licitación estaba mal calculado. Me gustará escucharte. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de iVoox, Apple Podcasts, Spotify y en cualquier reproductor de podcast. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.